Si es un punto en el lado terminal de un ángulo, ¿cuál es el ángulo de referencia en radianes, y cuál es el menor posible ángulo positivo que contiene el punto? Comencemos por trazar el punto que está en el cuadrante 2. Quadrant 2. Y ahora dibuje el ángulo positivo más pequeño posible que contenga este punto. Sabemos que el lado inicial es a lo largo del eje X positivo. El lado de la terminal pasa a través del punto dado. Si quieren lo menos posible ángulo positivo, sería este ángulo, girando en sentido antihorario. Lo sabemos en la coordenada plano en el que la cita tangente es igual a y dividida por X. Así que si llamamos al ángulo que queremos el ángulo A, sabemos que la tangente A es igual a y dividido por X, que es 3 dividido por menos 8 o menos 3 8. Y ahora, para resolver la ecuación del ángulo A, tomaríamos la tangente inversa de ambos lados de la ecuación. Simplificación a la izquierda. Tangente inversa de tangente A es igual a, tenemos A es igual a la tangente inversa de menos 3 octavos, apóstrofe. Ahora iremos a la calculadora, evaluaremos la tangente inversa de menos 3 octavos. Lo que nos ayudará a determinar el ángulo de referencia así como el ángulo positivo más pequeño posible a través del punto dado. Es importante asegúrese de que la calculadora está en modo radian y luego inverso tangente, menos 3 octavos. A 4 decimales tenemos 0.3588 negativo. 88. Bueno, debemos reconocer de inmediato que esto no es nada que buscamos. Así que sigamos adelante y etiquetemos esto como mejor. Pero este ángulo tiene el mismo valor de función tangente que menos 3 octavos. Sigamos adelante y dibujemos esto en el plano de coordenadas. Comenzando en el eje X positivo porque el ángulo es negativo, giramos 0,3588 radianes en el sentido de las agujas del reloj, y el lado terminal va a estar en la dirección opuesta a el ángulo que buscamos. Así que este sería el lado terminal. Así que el ángulo gira en sentido horario es negativo 0,3588 radianes. Lo que significa que el ángulo de referencia tendría que ser positivo 0,3588 radianes, y el ángulo de referencia de este ángulo es el mismo ángulo de referencia que buscábamos en el segundo cuadrante. Así que este ángulo aquí también es de 0,3588 radianes. Ahora puede que te preguntes cómo puede este ángulo en el cuarto cuadrante tiene la misma tangente valor de función del ángulo en el segundo cuadrante. Recuerde, en el segundo cuadrante, X es negativa y es positiva. Y luego el cuarto cuadrante X es positivo y es negativo. Así que el ángulo que termina en el cuarto cuadrante debe pasar por el punto, este punto aquí, donde la coordenada X sería 8 positivo y la coordenada Y sería menos 3. Observe cómo Y dividido por X sigue siendo igual a menos 3 octavos. Así que empecemos grabando el ángulo de referencia al ángulo que estamos buscando, que ahora sabemos, es 0,3588. Y ahora que conocemos el ángulo de referencia, podemos determinar el más pequeño posible ángulo positivo que pasa por el punto dado de que sería pi menos el ángulo de referencia. Así que nuestro ángulo A es igual a pi menos 0,3588. Observe las notas a continuación. Si el ángulo A está entre 0 y 2 radianes pi y termina en el segundo cuadrante, A es igual a pi menos el ángulo de referencia, que es lo que tenemos aquí. Y ahora volvamos a la calculadora. Tenemos aproximadamente 2.7828 radianes. Espero que esto te haya resultado útil.